bienvenidos un día más a este canal maravilloso de Fanny. Si no me conoces, si quieres conocer más de mí, suscríbete y mira mis vídeos que te dejaré por aquí o por aquí linkados para que tengas una idea de qué es lo que hago, a lo que me dedico y en qué utilizo mi tiempo libre. Y ahora, sin más dilación, hoy os traigo un vídeo de haul de compras de papelería creativa y puntos suspensivos. Dentro. Bien, la primera cosa que os voy a enseñar es un organizador de papeles de 30,5 por 30,5, que en este caso serían para papeles de scrap, pero también servirían para cartulinas de tamaño A4, y es este archivador organizador de We Are Memory Keeper de metacrilato, que el set de 4 vale 19,90. Yo lo adquirí en Kimidori Shop, pero también lo tenéis creo que en Amazon y en mi tienda de arte. Es chulísimo. Si os fijáis en esa esquina de ahí están dos sets de este kit, que serían 8 balditas de metacrilato donde tengo todos mis papeles organizados. Estas son las bandejas de metacrilato que os digo. Sirven para, entran tanto en la estantería Billy del Ikea como en la Kallax. Yo tengo la Kallax y me entran perfectamente. Y está genial porque tienes todo organizadito, te va con cualquier decoración que tengas o con cualquier color y es ideal. Otra cosa que me parece tremendamente chulísima, y para la gente que tiene hijos y quiere hacer actividades con ellos y tiene que cortar círculos o hacer flores o manualidades varias para el colegio o los que hagan scrapbook y demás, fue este cortacírculos que me compré de la marca Baeza Creative. Está chulísimo. Es una rueda giratoria, trae aquí debajo el cúter, entonces tú lo que haces es le das a esta rosquecilla, quitas el cúter, pones la rueda, manejas más o menos o buscas el diámetro que quieres, lo señalizas y luego le das a la rueda y cortaría todo el círculo. Otra cosa también que me pareció interesante para cortar cartón duro y hacer álbumes para la gente que hace scrapbook es este. No es un cortapiezas, es un cúter, como si fuera un cortapiezas, pero de Cricut, para cortar cartón duro y demás. Y está tremendamente guay porque trae un protector, que tú el protector se lo retiras, cortas y luego lo vuelves a proteger. ¿Qué más? Como me hicieron un pedido el otro día y tengo que hacer una tarjetita de estilo pop art, pues la voy a hacer con este, que si no sabéis lo que es una tarjeta de estilo pop art, os la dejaré aquí arriba para que veáis cómo se hace una tarjeta de estilo pop art, que ya lo tengo en mi canal. Me cogí este cuadradito que es para hacer shaker, tú le echas ahí la purpurina, arena, lo que tú quieras, pegas y haces como una ventana, no sellada, entonces se mueve y tiene efecto glitter y purpurina y brillos y efecto 3D, chulísimo, de fábrica de Coru. Luego tengo estos stacks de carta vela que son de set de viajes, rollo industrial, muy chulos también. Este también es de carta vela y es chulísimo. Grand Canyon. Tiene también trenes, mapas, maletas. Está tremendamente guay porque es de doble cara. Entonces el papel lo aprovechas muchísimo mejor. Y con esto y esto vamos a hacer, y pegamento y cartulina obviamente, vamos a hacer pues una tarjeta pop art. Por otro lado, como yo tengo la Mint de Heidi Swaps y es también plastificadora, y el otro día quise hacer unos
Los marcapáginas de plastificarlos, y la verdad que es que con el plástico que tenía aquí no me valía. Entonces el otro día fui al Líder y encontré esto maravilloso y me lo cogí. Los probaré y os contaré cómo funciona. Seguramente os hago un vídeo sobre cómo hacer pues marcapáginas o plastificar cosas chulas para poner en el panel del escritorio, y os diré cómo van, la verdad, porque no los probé aún, pero me tienen buena pinta. Y como siempre picas, también piqué en otra cosa. Me compré un bullet journal de limones, como no, que es chulísimo. Os dejaré por aquí también para que veáis cómo es por dentro, porque igual no lo veis bien. Tiene unos puntitos y el gramaje es bastante gordito. O sea, para pintar con piloto rotula al agua, si vais a utilizarlo con rotulador de alcohol, os va a pasar la hoja. O sea, se va a notar por el otro lado. Entonces os recomiendo que utilicéis lápiz o rotula pilot normal o bolígrafo normal. Y si queréis utilizar un rotulador que sea al agua, porque no traspasa tanto y no se ve tanto el chorro en el otro lado. Esto venía con un lápiz, un boli, un washi, 2 tintas y 2 sellitos, que os dejaré aquí la foto. 4,99. ¿Qué más? Esto es un imprescindible que todo el mundo debería de tener en su casa, ya sea para escoger el color de su habitación, el color de un pantalón, inspirarte para una fotografía, para pintar con acuarelas, para hacer un cuadro, para pintar un mueble, para lo que queráis. Y es la carta de Pantone. Me encanta, me chifla, estoy in love con esto, es maravilloso. Es maravilloso porque si quieres quitar fotos y no sabes cómo, o quieres pintar y no sabes cómo combinar los colores, o quieres inspirarte y no sabes por dónde empezar, o quieres hacer una selección de colores pero no sabes cuál es la mejor manera de combinar, esto es chulísimo porque tienes muchísimas opciones donde escoger. Un tip, esto está genial por si queréis, por ejemplo, este color que se lleva tantísimo, lo lleváis a la tienda de pinturas, quiero exactamente este color, y con el código que trae aquí debajo se lo dais y hace exactamente el mismo color. Da igual la marca, da igual que sea Burgen, Valentine, da igual, ellos os hacen exactamente el color que tenéis aquí con el código de serie que viene debajo de la característica. Y otra cosa de Pantone, esto me lo regalaron, no lo compré, pero otra cosa de Pantone que sí compré y que me parece también ideal y que deberían de tener todos los creativos, que de hecho la mayoría los tienen, es esta caja de 100 postales de Pantone, que viene con esta cajita chulísima y dentro trae los 100 Pantones. Es preciosa la caja y viene con un marcapáginas, por si queréis. Pues serían todas estas, que es una chulada, porque tú si quieres hacer una foto o quieres ponerlo en la pared a modo decorativo, puedes poner pues varias de la misma gama cromática que van de acorde con el mismo nombre de Pantone tal, o incluso hacer fotos de todo esto y luego ponerle las cosas encima, o hacer una combinación de colores exactos para luego pintar con acuarela o hacer un cuadro, cortar la parte donde pone Pantone y hacer un mural en una pared. Se pueden hacer infinidad de cosas con estas postales que están chulísimas. Valen 17 euros, 16,99 me costaron. También las cogí en Amazon y están genial, genial, genial. Porque tenéis todos los colores habidos y por haber. A ver, hay muchos colores más, claro está. Pero para tener una carta inicial y para la gente que no puede comprarse pues esta carta de Pantone, que es la más básica, o las más caras, pues tenéis esta opción que es tremendamente económica, que os puede inspirar, que os puede ayudar pues a la hora de desarrollar proyectos creativos para fotógrafos, para pintores, para ilustradores, para incluso profes de cole, o para la guardería, o simplemente tú que estás en tu casa y quieres hacer manualidades y no sabes cómo quitarle partido a los colores o cómo inspirarte. Esto es algo chulísimo.
Pantone es ideal, me encantaría trabajar con ellos. Bueno, vale, otra cosa que tengo que también es de papelería creativa es estos bullet journals de Rhodia. Soy una adicta, me considero fan incondicional a estos bullets. Llevo un año trabajando con ellos y pintando, bocetando, cogiendo medidas, anotando, en fin, guarreando con la bullet. Y me encanta, de Rhodia. Son de copiel, traen un bolsillo al final de la bullet y tú aquí puedes ponerle pues tags, stickers, pegatinas, lo que os apetezca, una regla, un boli, una cinta métrica si queréis. Y luego lo que tiene en la parte delantera es para los comentarios, escribir lo que queráis. Luego los meses, por si tenéis una cita importante y queréis ponerlo aquí como destacados. 2 marcapáginas para que no os perdáis la cita que tenéis señalada. Y luego las hojas son, ¿cómo os explico? Sensación, tacto, un tacto aterciopelado, como de melocotón. Es súper chulas, son gorditas, puedes pintar con rotulador de alcohol, con rotulador de base al agua, con acuarela, con los Ecoline. O sea, yo hice varias pruebas y la verdad es que está súper guay. Os dejaré por aquí las pruebas que hice con la bullet para que veáis que realmente tolera bastante lo que es la acuarela, el alcohol y todo eso. Y ya veis que aquí tengo pintado y no se nota al otro lado, pues si se nota muy poquito. Y os lo recomiendo también para la gente que quiere empezar a hacer lettering o bullet journal o recortes y ir poniendo las fotos de Polaroid y todo esto. Estos están muy guay. Hay varios colores, tenéis desde violeta, azul, negro, rojo, bueno, tenéis infinidad de colores. Yo en este caso lo cogí mostaza, el anterior es de color beige, pero tenéis naranja también, infinidad de colores para escoger y están tremendamente guays. ¿Qué más? No lo más importante, pero casi, o sea, para la gente que se dedica al mundo de la construcción o que hace cosas a medida, esto es un must-have. Metro láser, me lo cogí en Amazon también, viene con esta tarjetita y con este estuche. Entonces tú lo que haces es lo enciendes, la otra persona está en el otro lado, tú apoyas la tarjetita, marcas con el metro y te da la distancia de metro lineal. Puedes calcular el área, los metros cúbicos, los metros cuadrados, el perímetro, los radios, los ángulos, solo la altura. Está tremendamente guay. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Si es así, dadle a like, suscribiros, aquí lo dejo. Dejarme vuestros comentarios, que me encanta leer vuestros comentarios, saber lo que opináis de los vídeos que hago o qué otras cosas os gustaría ver. Y nada, espero que os haya gustado mucho, que os haya entretenido un poquito y que os creara alguna necesidad básica. Y nada más, aquí estamos para serviros. Un beso.